Bueno, bellas, vamos a ir a lo que nos toca. Y en esta ocasión les voy a hablar de un tema muy profundo y lo titulé El poder de nuestras palabras. Vamos a estudiar ahora, amadas, en el libro de Proverbios, una de las leyes espirituales más importantes para todo creyente y bueno, en especial en esta área que nos toca para nosotras las mujeres, madres y esposas. Por supuesto que esta palabra también aplica para los varones. Se trata del poder que tienen nuestras palabras. Recuerda que el mundo espiritual se rige por leyes y estas leyes siempre se cumplen. Es como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Así las leyes establecidas en la palabra de Dios, tarde o temprano, se cumplirán. Vamos a Job 38:33. Yo la voy a leer en la versión NBI. El Señor le pregunta aquí a Job, ¿conoces las leyes que rigen los cielos? Bueno, la ley de la lengua, como lo refiere el libro de Proverbios, uno de los temas que la Sagrada Escritura aborda ampliamente, quizá por la importancia que tienen nuestras palabras en el mundo, en este mundo y también en el mundo espiritual. El Señor le pregunta a Job, ¿quién eres tú? O sea, ¿acaso conoces las leyes espirituales que rigen este mundo? El Señor nos habla y le está hablando aquí a Job de que existen leyes espirituales como lo hemos venido aprendiendo a lo largo de los estudios. Dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa, bella, que hay un poder en lo que hablamos, ya sea para traer bien o sea para bendición o para traer el mal, la maldición a nuestra vida o a la vida de los demás. Para dar vida, dice la Escritura que por nuestras palabras podemos dar vida y también por nuestras palabras podemos dar muerte. Es increíble, hermanas, que Dios haya puesto esta autoridad en el órgano más pequeño que tenemos en nuestro ser. Nuestras palabras conllevan un poder escondido que la gente que no conoce lo que dice la palabra de Dios aún no ha podido entender. Y esto desafortunadamente incluye a muchos creyentes. Cuando nosotras no entendemos que existe un poder en lo que decimos y seguimos actuando como lo hacíamos antes de conocer a Dios, tendemos a dar rienda suelta a nuestras palabras. Y la Sagrada Escritura asegura que aquello que sale de nuestra boca manifiesta siempre lo que hay dentro de nosotras. Mira lo que dice Lucas 6:45. Si alguien, por favor, lo busca rápido, se lo voy a agradecer para que lo lea. Amén, pastora. Amén, gracias, bella, te escuchamos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Una mujer que únicamente observa lo malo en su vida, ¿verdad? Comúnmente en su mente va a tener pensamientos de frustración, amargura y dolor. ¿Y qué va a pasar? Que cuando hable va a mostrar todo lo que hay dentro de ella. Nosotras ya hemos aprendido por la palabra de Dios que debemos permitir que el Señor, a través de su Santo Espíritu, ablande nuestro corazón. Lo convierte en un corazón de carne dispuesto a obediencia. Pero cuando no entendemos este principio, podemos seguir llevando a cabo nuestra vida cristiana creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero seguimos actuando conforme a los consejos de nuestro corazón perverso y engañoso. Una persona bella que desafortunadamente no ha permitido que el Señor transforme su corazón a través de la humildad, es una persona que, a pesar de llamarse cristiana y conocer la palabra de Dios, sigue actuando conforme a su criterio, experiencias y conocimiento humano, pero no divino. El resultado obviamente es que sigue juzgándolo todo de forma humana y carnal
y la carne, dice la Escritura, se opone radicalmente a las cosas que provienen del Espíritu. ¿Es cierto? Vamos a leer Romanos 8:5. Lo tengo, pastora. Romanos 8:5. Amén, Pau. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén, amén. Hasta ahí. Quiero decirte, amada, que cuando una esposa, a pesar de leer la Sagrada Escritura, a pesar de ayunar, a pesar de orar y clamar por su esposo, cuando sigue observando todo conforme a su propio entendimiento humano y no conforme al conocimiento divino, una de las manifestaciones más sobresalientes, ¿qué crees que es? El espíritu de crítica. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Dicen que en una congregación una mujer se acercó al pastor y le comentó que su corbata estaba chueca, mal puesta, ¿no? Así que le pidió permiso ya cuando acabó el culto, le pidió permiso para darle el consejo de que por favor se acomodara la corbata porque se veía mal. El pastor obviamente se sintió muy triste al ver que después de predicar un mensaje tan inspirado y espiritual, esta mujer lo único que había visto era que su corbata estaba mal puesta, ¿no? Todas conocemos a este tipo de personas, ¿verdad? Que en lugar de procurar ver y andar en lo espiritual, se fijan en las apariencias y por ello viene a nuestra vida el espíritu de crítica. Y desafortunadamente se muestra en las palabras que nosotras pronunciamos. En el Ministerio Bella hemos recibido muchas críticas de personas que lamentablemente no miran el mensaje y el poder de los estudios que compartimos fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que observan únicamente lo superficial y las apariencias. Hemos encontrado mensajes que tal hermana escribe con faltas de ortografía, que tal otra habla mucho, que si participa mucho es porque se cree más sabia, que si no habla es porque no tiene interés. En fin, no se fijan en el mensaje ni en el contenido. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en las cosas superficiales y vanas de este mundo. Aun cuando estamos en un grupo donde compartimos la palabra de Dios, donde damos consejos, no, tú lo puedes ver en tu comité. Hay gente que, ay, qué tal hermana, que escribió mal, ¿no? O sea, son cosas superficiales. Comentaba nuestro pastor de bendita memoria, el pastor Manuel Malváez, nuestra cobertura espiritual, que muchas personas se quejaban y opinaban no de lo profundo del mensaje que predicaba, sino que era molesto que él tenía mucha tos cuando predicaba. Y déjame decirte que es muy visible y podemos darnos cuenta de lo que hay en las personas. ¿Por qué? Por lo que sale de su boca. Lo mismo nos ha sucedido a muchas de nosotras en nuestras relaciones personales, principalmente con nuestro esposo. ¿Qué pasa? Que ya sabes por la palabra, ¿verdad? Que tu esposo será ganado para Cristo sin una sola palabra, porque lo dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Ruach HaKodesh en Primera de Pedro 3:1. No sé si alguien lo quiera leer rápidamente, o yo lo leo. Dice Primera de Pedro 3:1. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, refiriéndose a nuestro esposo, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué pasa? Ya te ha sido revelado que no son tus palabras, sino tu conducta delante de Dios y de los hombres, en este caso, delante de tu esposo, la que el Señor ocupará para motivar, para convencer, para atraer a tu esposo a sus pies al momento de que tu esposo observe en ti
esa transformación. ¿Qué pasa? Que ya estás convencida que la palabra de Dios es real, que en ella no hay error alguno, que la voluntad de Dios se cumple en sus hijas que son obedientes, dispuestas y atentas, y aún así sigues pretendiendo cambiar las actitudes de tu esposo a través de tus palabras. Sigues alegando, sigues argumentando, te sigues defendiendo, sigues murmurando de todo lo que hace y dice tu esposo con la vecina, con las amigas o con las hermanas de la congregación. Ya nosotras, a través de todos los estudios bíblicos que hemos analizado en este ministerio, estamos convencidas por el poder del mensaje de la palabra, del poder que Dios tiene y de que su ley se cumple. Pero hay algo en nosotras, dice la Escritura, que todavía no hemos podido dominar, y se trata ¿de qué? La lengua. De nuestra lengua. Comúnmente se dice que tenemos la lengua demasiado larga, ¿verdad? Cuando hablamos mucho. Porque hay palabras que ni siquiera debemos pronunciar cuando vienen de un corazón que critica y juzga de manera humana. Porque dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el libro de Santiago capítulo 3 se da una descripción muy profunda acerca de la lengua y dice el versículo 5 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Porque ese también está largo. Si alguien me apoya, Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8. Gracias, bellas. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Muchas gracias, hermosa. Aquí, bella, la Sagrada Escritura está comparando la lengua, ¿verdad?, con un cerillo en un bosque donde todo está seco. Basta una chispa de fuego para que se produzca un gran incendio y se quemen 20 o 30 hectáreas de terreno. La lengua en el área espiritual tiene exactamente el mismo efecto. Cuando nosotras estamos en medio de un proceso donde desafortunadamente el terreno es seco, ¿qué quiere decir? Hay falta de lluvia, o sea que nuestro matrimonio se encuentra dañado, se encuentra seco y necesita que la lluvia y la bendición de Dios descienda sobre él para hacer reverdecer nuevamente nuestro matrimonio. Dice la Escritura que debemos ser muy cuidadosas ¿con qué? Con todo lo que sale de nuestra boca. La Sagrada Escritura nos dice aquí que basta una sola palabra para traer bendición o para acarrear más maldición sobre nuestra vida y en este caso nuestro matrimonio. Dice el versículo 6 que la lengua es un fuego y escuchen cómo se describe, un cosmos de maldad, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea que si yo hablo palabras de maldición, palabras malas, calumnias, palabras de crítica, de queja, mentiras, murmuración del pecado ajeno, aunque sea el de mi propio esposo, ¿verdad? Porque muchas creen que tienen derecho porque es el esposo. Esas palabras que salen de mi boca, dice la ley de Dios, que actúan como si fuera un boomerang y regresan a mí en forma de maldición. Esas palabras, ¿qué sucede? Me van a enfermar, me van a contaminar, porque salieron de mi corazón. Y la Escritura lo advierte claramente en Mateo 15:11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es
lo que contamina al hombre. Vamos a leer Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es increíble, hermanas, el poder de las palabras. Dice la Biblia aquí, en estos pasajes, que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El ejemplo más clásico que encontramos en la Sagrada Escritura es el de Pedro. Cuando Yeshua les dijo a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en manos de pecadores y fuera crucificado para resucitar al tercer día, ¿qué le contestó al Señor Pedro? Señor, nunca, ¿verdad? Nunca te acontezca gran cosa. ¿Qué respondió el Señor? ¿A poco le dijo, ay, Pedrito, cómo me quieres? Muchas gracias por tu compasión, gracias porque eres muy bueno y me amas? No. Le contestó algo que tal vez a muchas de nosotras nos parezca increíble. ¿Qué le dijo? Apártate, Satanás, ¿no fue? Aléjate de mí, Satanás, porque no tienes puesta tu mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. O sea que en ese momento, en segundos, ¿verdad? No era Pedro el que estaba reconviniendo al Señor, sino que era el mismo Satanás. ¿Pero por qué Satanás usó a Pedro? Bueno, porque Pedro era muy visceral. Se dejaba llevar, ¿por qué? Por sus emociones. Era muy enojón. Sí, o sea, era visceral, ¿no? Y lo vemos en muchos pasajes, ¿verdad? Que aunque el Señor le había dicho, mira, va a acontecer que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, el Señor le dijo, no, ¿y cómo crees que yo no lo voy a permitir? Y el Señor le dijo, cállate, Pedro. No, Señor, pero yo soy el más fiel de tus fieles seguidores y no voy a permitir que te calles, Pedro. ¿Qué pasó? Que Pedro, a pesar de tener al gran maestro por 3 años que estuvo caminando con él, no entendía el propósito del Señor, que el Señor nos dice que no miremos las cosas de este mundo, sino las divinas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que cuando llegaron a aprender al Señor Yahshua, ¿verdad? Pedro sacó la espada y se puso a pelear y Yahshua tuvo ahí que reprenderlo. Incluso al guardia que le cortó la oreja a Pedro, ¿verdad? Yahshua lo tuvo que sanar y le dijo, Pedro, por favor, así no son las cosas. No te dejes llevar por tus emociones, porque hay un propósito aquí que debe ser cumplido. Pero Pedro no lo entendía. Y nosotras, amada, cuando hablamos dominadas por nuestras emociones y puesta nuestra mirada en las cosas de este mundo, ¿qué crees? Que estamos permitiéndole al enemigo que ocupe nuestra boca y nuestra lengua. Dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena ¿de qué? De veneno mortal. Dice la Escritura que no hay nada que nosotros los seres humanos no podamos domar. Ustedes han visto cómo incluso leones, tigres, delfines, perros, cualquier animal a base de un entrenamiento y por medio de órdenes y palabras logran aprender y obedecen las instrucciones de su amo. Cualquier animal puede ser controlado y dominado por un ser humano, pero ninguno, afortunadamente, ¿verdad? Ninguno de ellos puede domarnos a nosotras. Porque dice la Escritura que el ser humano puede tener dominio de todo. Menos ¿de qué? De la lengua. De la lengua. Tú puedes tener a tu perro y él es fiel y obedece a tus órdenes y tú le dices siéntate y él se sienta. Domadores de tigres, de leones, ¡wow! Pero dice la Escritura, puedes domar tigres, leones, pero no, por ti mismo no puedes domar
tu propia lengua, algo que está en ti mismo. Y nosotras y nosotros los creyentes por la palabra de Dios aprendemos muchas cosas. Dice la Escritura que se nos dan órdenes específicas respecto a cómo llevar a cabo nuestra vida para no enfrentar problemas y consecuencias, pero desafortunadamente dice la palabra que nuestra lengua no puede ser domada ni siquiera por nosotras mismas, porque es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Las palabras que decimos siempre van a reflejar, Bella, aquello que se encuentra en nuestro corazón malo, engañoso y perverso. Nuestra lengua tiene veneno. Esto es algo muy claro que dice la palabra, y así como las víboras, ¿verdad? Cuando muerden a su presa con el veneno que se encuentra en los colmillos de su boca, así los seres humanos, por medio de nuestras palabras, podemos generar un mal a otras personas, porque las palabras lastiman y hieren, acaban destruyendo, dice la palabra, a la misma creación de Dios. Desde luego, ¿verdad? Aquí Santiago habla de personas que no son cristianas. Porque si nosotras ya somos cristianas y estamos analizando y considerando el peligro que existe en nuestras palabras, en esta hora, Bella, vamos a tener que aprender a dominar nuestra lengua. Esto, por supuesto, no es algo que vas a hacer automáticamente. Te va a llevar tiempo. Pero necesitamos, como cuando se entrena a los perros, a las guacamayas, a los leones, ¿verdad? Tomar tiempo para tratar seriamente lo que hay en nuestro corazón antes de querer, porque aquí, ojo, muchas no hemos tomado el tiempo de escudriñar y analizar lo que hay en nuestro corazón y ya queremos domar a la suegra, queremos domar al esposo, pero vamos a comenzar a aprender a domar nuestra lengua, porque dice la palabra que si tú no lo haces, en 1 de Pedro 3:10 hay una advertencia. Dice que si tú no haces y si tú no tomas en serio esta ley espiritual, no te puede ir bien en la vida. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 3:10. Si alguien lo tiene, me lo comparte, por favor. Yo lo tengo, pastora. Amén. 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 Sí, te escuchamos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Amén. Labios no engaño. Amén. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros, ¿verdad? Por más que nos creamos santas, no nos puede ir bien, porque hay una ley espiritual aquí que dice que si nosotras no logramos refrenar nuestra lengua, no nos puede ir bien en la vida. Fíjate bien, no dice córtate la lengua, no dice mátala, como cuando la Sagrada Escritura habla de las obras de la carne, que debemos hacerlas morir, ¿no? El pecado sí debemos hacerlo morir, pero la lengua no. Respecto a la lengua nos dice que debe ser domada y refrenada, o sea, ponle freno. ¿Y a quién le corresponde hacer esto según la palabra de Dios? ¿A quién le corresponde? A nosotros. ¿Cuántas veces te ha topado con hermanas que dicen, ay, le estoy pidiendo a Dios que no me deje hablar? El Señor es muy claro. Aquí en la palabra dice, es tu responsabilidad ponerle freno a tu boca. Yo no lo voy a hacer. Yo ya te di la fortaleza, te di la sabiduría, te di la autoridad para que seas tú quien ponga freno a lo que dice tu boca. En estudios siguientes vamos a estar hablando acerca de la eficacia de nuestra oración, porque muchas veces, dice la Sagrada Escritura, pedimos, pero pedimos mal. Y hay cosas que pedimos que Dios haga cuando es nuestra responsabilidad hacerlas, y por el contrario pedimos a Dios que las haga cuando es Él, como te explicaba, quien nos pide hacerlas. Como esto, domar y ponerle freno a nuestra lengua.
Este pasaje nos muestra, bellas, que durante toda nuestra vida, por más santa que yo sea y por más santa que tú seas, tendremos ese peligro potencial que existe en nuestra boca. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles? Cuando el sacerdote lo mandó golpear en la boca y Pablo le respondió: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. En ese momento, ¿verdad?, Pablo le dio rienda suelta a su lengua. Pablo tuvo que pedir perdón y reconoció esto, que se había dejado dominar por sus emociones. O sea, se le salió esa frase contra el sumo sacerdote. ¿Y a cuántas de nosotras, hermanas, se nos salen de nuestra boca frases a lo mejor despectivas y de crítica contra los demás? Y principalmente en este caso, contra nuestro esposo. Y ya ni hablar, ¿verdad?, de cuando proferimos maldiciones, insultos y groserías. Pero ya dijimos, ya pronunciamos esas palabras, ya nos vengamos, ya dijimos algo que no teníamos que decir, algo que no teníamos que hablar. Y la palabra advierte que lo que sale de nuestra boca es también contra nosotras mismas. Entonces, amadas, tenemos que poner mucho cuidado y atención y tomar muy en serio la palabra de Dios respecto a cuidar lo que hablamos, porque si no lo hacemos, pasarán 2, 5 o hasta 20 años siendo cristianas y desafortunadamente por nuestra boca seguiremos padeciendo maldición, porque es una ley, lo estamos estudiando. No sé si has visto comentarios en muchos de nuestros videos o incluso en los grupos de restauración que tenemos, donde muchas hermanas dicen amén a las promesas de Dios y alegan creer y tener fe en lo que asegura la palabra de Dios, pero por sus palabras, cuando hablan de su situación matrimonial, dicen exactamente lo contrario, ¿no? Oímos frases como: mi matrimonio ya no tiene esperanza, mi esposo es un necio, yo estoy cansada, no sé qué hacer, no puedo más, mi esposo es cruel, cínico, infiel, malo, pecador, etc. Yo me la paso sufriendo, es muy difícil, es muy injusto, pobre de mí. ¿No se dan cuenta que aunque oren, ayunen y profesen tener fe en la restauración, son sus propias palabras las que las están atando a vivir qué? Exactamente lo que se mantienen profetizando o declarando de su situación. De una boca bella, dice la Escritura, no puede salir bendición y maldición. Si nosotras elegimos seguir a Cristo y andar en su camino, debemos poner atención a que lo que salga de nuestra boca sean únicamente palabras de edificación y de bendición y no palabras de condena y derrota, porque nos atamos a nosotras mismas. En los grupos, por ejemplo, y ustedes lo saben, ¿verdad?, tenemos prohibido permitir que los espíritus se manifiesten. ¿Ustedes recuerdan cuáles? ¿Cuáles tenemos prohibido en los grupos que se manifiesten esos espíritus? Conmiseración, de queja, espíritu de queja, crítica, crítica, víctima. Amén. La autoconmiseración, la victimización, el hablar o murmurar del pecado ajeno, el juicio. ¿Qué pasa? Que son personas que, a pesar de tener años en el Evangelio y tal vez saberse la Biblia de memoria, cuando hablan, se nota por sus palabras que se encuentran atadas a seguir viviendo y experimentando lo mismo que ellas se han mantenido declarando, y por eso no hay cambios en su vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:15 dijo que más que buscar tener cualquier don espiritual, él deseaba que todos profeticemos, porque mayor es la profecía que cualquier don. Y es increíble, bella, que los dones nos fueron dados para edificación de la iglesia, para edificar a otros en la fe. Pero resulta que nosotras en nuestra propia vida
seguimos profetizando y declarando lo opuesto a lo que anhela el Todopoderoso para nosotras, nuestro cónyuge y nuestro matrimonio. ¿Qué pasa? Que si me la paso declarando que mi esposo es un maldito, un mentiroso, un pecador, un adúltero, un mujeriego, lo estoy maldiciendo. Lo estoy maldiciendo. O sea, aquí ya no necesito de que los brujos vengan y declaren maldición contra mi esposo, no. Yo misma estoy profiriendo palabras de maldición sobre mi esposo. Es algo muy grave. Acuérdate que maldecir es hablar mal de alguien. Cuando oro, pido porque mi esposo sea fiel, sea sincero, etcétera. Pero cuando hablo con las hermanas de la congregación o con otras personas, digo exactamente lo opuesto a lo que estoy orando. Y ojo aquí, porque muchas hermanas se quejan porque afirman que nosotras solo le echamos la culpa a la mujer de lo que sucede en el matrimonio y alegan que el esposo también tiene culpa y a veces más de la culpa que la mujer tiene, y esto es una gran verdad. Solo que aquí, Bella, sencillamente nos enfocamos a lo que nos corresponde a nosotras y no perdemos el tiempo en andarnos quejando y viendo lo que hace y dice nuestro esposo, porque eso le corresponde cambiarlo y hacer justicia al Señor y no a nosotras. La lengua, amada, no es nuestra aliada, como lo vemos, pero tampoco es nuestra enemiga. O sea, tú no debes ver la lengua como que es un mal. No, no es tu aliada, tampoco es tu enemiga. Sencillamente, como leímos, es un mensajero de los dictados de nuestro corazón. De tal forma que por lo que sale de nuestra boca podemos conocer lo que realmente hay en nosotras mismas y también darlo a conocer a Dios y a los demás. Por supuesto, el Todopoderoso sabe lo que hay dentro de nosotras porque dice la Escritura que Él es el único que escudriña los corazones. A Él no lo podemos engañar. Sin embargo, existe el autoengaño. ¿Cuántas veces hemos visto personas autoengañadas? Podemos engañarnos a nosotras mismas creyendo que somos muy santas y muy espirituales, así que el Todopoderoso permite que por lo que sale de nuestra boca conozcamos lo que realmente somos. ¿Qué salió de tu boca hoy en la mañana? ¿Qué salió de tu boca cuando te enojaste con tus hijos? Ayer por la tarde. Todo lo que sale de nuestra boca es lo que el Señor permite para podernos dar cuenta y no ser autoengañadas, darnos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón, porque a veces nosotras ni siquiera lo sabemos. El Señor lo conoce, pero ¿qué crees? Nosotras a veces no. Vamos a Ezequiel 36, 26, 28. Pastora, yo lo leo. Ah, claro, Katy, te escuchamos. Ezequiel 36, 26. 28. Amén. La palabra de Dios dice así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Habitaréis Amén, en la amén, tierra. Bella. Hasta ahí. Amén. ¿Cómo podemos solamente hablar palabras de edificación y de bendición? ¿Alguno de ustedes sabe cómo podemos solamente hablar palabras de edificación y de bendición? La Escritura dice aquí que lo haremos cuando nuestro corazón ha sido transformado y sanado por el poder del Señor.
Y aquí desafortunadamente es que muchas que llevan años en el desierto se encuentran estancadas espiritualmente porque no han logrado entender que lo que el Señor busca de nosotras en momentos de crisis, cuando nos llama y permite situaciones difíciles, lo que quiere es que le permitamos transformar y sanar nuestro corazón antes de darnos todo aquello que estamos pidiendo. Dice la palabra que todo lo que necesitamos en nuestra vida para ser felices nos vendrá por añadidura cuando hayamos permitido que el Todopoderoso convierta nuestro perverso, engañoso y necio corazón en uno de carne. Dice aquí, dispuesto a obediencia. Y comúnmente, bellas, hay hermanas que se meten a los ministerios, se ponen a leer la palabra, oran y ayunan únicamente por el esposo y para aplicar y juzgar con la palabra al esposo. Y cuando es así, lo único que viene y permanece en su vida es una gran soberbia espiritual acompañada de frustración por no ver cambios en su esposo, lo que las lleva a la derrota, la amargura y el dolor. O peor aún, a dejar de luchar para ir en busca de su propia satisfacción y comodidad, tal vez en brazos de otro hombre. ¿Cuántas mujeres han visto ustedes en los grupos que han caído en esto? Bastantes, ¿verdad? A lo mejor también nosotras mismas. Yo en mi proceso lo viví. Es cuando la gente no leemos la Sagrada Escritura para buscar respuestas, sino excusas para justificarnos de lo que queremos hacer y lo que hay en nuestro necio corazón. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es la lengua la que tiene la culpa de las palabras que salen de mi boca, sino el estado en que se encuentra mi corazón. Hay hermanas que desafortunadamente creen que para que se restaure su matrimonio no pueden opinar y deben permanecer calladas frente a las ofensas y actitudes de su esposo, porque dice la Sagrada Escritura que él será ganado para Cristo sin una sola palabra. El problema está que no es la acción en sí, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que el Todopoderoso toma en cuenta cuando nos responde. Y te quiero poner un ejemplo. Tú puedes observar a dos niños en una escuela, ¿verdad? Y ambos saben que deben quedarse sentaditos y en silencio. Pero te das cuenta que uno de ellos se encuentra feliz y tranquilo obedeciendo la orden. Mientras que el otro, a pesar de obedecer, o sea, porque los dos están tranquilos y quietos, pero tú puedes darte cuenta que uno está feliz y tranquilo obedeciendo, mientras que el otro, a pesar de estar obedeciendo, se nota claramente que está inconforme. Cuando no hemos tratado seriamente con nosotras mismas, permitiéndole al Eterno que nos sane a través de nuestra humildad, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es nuestra lengua la culpable, sino el estado de nuestro corazón que refleja a través de nuestras palabras que tenemos aún un corazón herido, lleno de rencor, de deseos de venganza, de rebeldía y de falta de perdón. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano contaba en una conferencia que los doctores, al entrar al campamento de los soldados enfermos, lo primero que les pedía era que sacaran la lengua, porque a través de la lengua los doctores anteriormente se daban cuenta de los padecimientos que había en las personas. Ahora, desde luego, ¿verdad?, que ya la ciencia ha avanzado tanto que un examen de sangre demuestra muchas cosas. Pero si esta noche, amada, Yahweh nos dijera, a ver, hoy voy a diagnosticarte y enséñame la lengua, ¿se la mostraríamos? ¿Qué hay de lo que hablaste? ¿Qué hay de lo que hablas delante de tu esposo? ¿Qué hay de lo que hablas delante de los compañeros de trabajo? Con la suegra, con la vecina, con aquellos que no son creyentes. Porque es muy fácil, ¿verdad?, hablar de las cosas de Dios y de la fe en los grupos de restauración. Pero ¿cómo está tu lengua frente a tus hijos? ¿Cómo está tu lengua frente a tu esposo? Si Yahweh quiere saber
cómo andamos espiritualmente, amada, nos va a preguntar, a ver, sácame la lengua. Nos va a preguntar cuáles son nuestras palabras. No importa que yo diga, no, yo aquí llevo años en el ministerio y yo estoy sirviendo, no. Él se va a dar cuenta por nuestra lengua, lo que sale de nuestra boca. Por tus palabras se revela si realmente amas a Dios. Por tus palabras se revela si realmente tienes fe. Por tus palabras se revela si hay humildad en tu corazón o aún hay rebeldía y soberbia. Por tus palabras y mis palabras se revela si realmente estamos en los caminos del Señor porque le amamos y porque lo buscamos y no por conveniencia. Veamos a continuación, hermanas, 3 usos correctos de nuestra lengua, porque no todo es malo. La lengua, como dice la palabra, la podemos usar para bendición o para maldición. Y aquí nos vamos a centrar en 3 usos correctos y sanos que podemos darle a nuestra lengua. La Biblia a veces nos llama a callar, ¿verdad? Y a veces nos llama a hablar. Nos invita a usar nuestras palabras de manera sabia y de bendición a nosotras y a los que nos rodean. Repito, no se trata de quedarnos calladas siempre, sino escudriñar lo que hay dentro de nosotras mismas e identificar y discernir la intención que hay en nuestro corazón al momento que pronunciamos las palabras. Cuando pasamos por momentos de crisis en nuestro matrimonio y aún no permitimos que el Señor nos sane, es común que venga a nuestra vida algo que se llama frustración. Una mujer frustrada y enojada con la vida por su situación va a proferir palabras que vienen desde su herida. Y es común que las palabras que salen de nuestra boca dañen a los demás, principalmente a los que tenemos cerca, aquellos sobre los cuales creemos que tenemos autoridad. ¿Y sabes quiénes? Nuestros hijos. Y no sabes, amada, el trauma y la maldición que podemos estar acarreando sobre la vida de nuestros hijos cuando por nuestra frustración les llegamos a decir palabras hirientes. Frases como no sirves para nada, eres un burro, eres igual que tu padre, que tu abuelo, etc. Lo estás maldiciendo también. Todas las madres y padres necesitamos bendecir a nuestros hijos. No podemos andarles dando calificativos ni a ellos ni a nadie. Vamos a leer Efesios 4, 29. Yo tengo. Gracias, Bella. Te escuchamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracias a los oyentes. Amén. O sea, bendecir. Proverbios 15:4. Y luego nos vamos a Proverbios 12:18. Por favor. Amén, pastora. Amén, te escuchamos. La lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Gracias, Bella. ¿Quién tiene Proverbios 12:18? Yo, pastora. Amén. Amén. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén, amén, amén. Aquí nos advierte la Escritura como mandato, ¿verdad? Que todas las palabras que salen de nuestra boca deben ser únicamente para edificar, dar gracia y bendecir a los demás. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices estar orando por tu esposo para que cambie, verdad? Dices, no, yo estoy orando con el Señor y estoy orando por mi matrimonio, pero con tus palabras lo estás maldiciendo. Las palabras traen vida o traen muerte. Y si yo soy hija de Dios, mis palabras hacia mi esposo y hacia los demás deben ser de ayuda y no de condena. Yo como pueblo de Dios uso mi boca para declarar vida y no muerte.
Pero si me la paso poniendo calificativos a mi esposo y a mi situación, obtendré, dice la Escritura, que comeré de aquello que ha salido de mi boca. Dice la palabra, ¿no? Lo leímos al principio. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Entonces, obtendré, dice la Escritura, que comeré aquello que ha salido de mi boca. Esto es una ley. Si confieso que mi esposo es un necio, seguirá siendo necio, porque es una ley. Si confieso que mi esposo es un pecador y adúltero, estoy llamando a que esa ley de mi boca se cumpla o se siga cumpliendo en mi esposo. ¿Qué le dijo Yahshua al centurión en Mateo 8:13? Vete y así como has creído, te sea hecho. No se trata, bellas, aquí no se trata de negar la realidad. Estamos conscientes que existe una crisis en nuestro matrimonio. Sin embargo, la Escritura nos invita a no permitir que, ojo, a no permitir que la realidad nos detenga, sino nos invita a actuar en fe. ¿Recuerdas a Pedro cuando Yahshua lo llamó a caminar sobre el agua? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Resulta que el Señor está en la barca con los discípulos, está Pedro, están en medio de una tormenta y Yahshua viene a Pedro, viene a los discípulos caminando sobre el agua. Dice la Escritura que el Señor le llamaba a Pedro, le decía, Pedro, ven. Pedro, en medio de toda la situación, logró escuchar la voz del Señor y se levantó y se dispuso a salir de la barca, aún en medio de la situación. Los discípulos le decían, fíjate, mismos discípulos del Señor, le decían, Pedro, estás loco, no te salgas, te vas a morir. Pero como Pedro estaba escuchando la voz de Dios en ese momento, la voz del Señor que lo llamaba, y todos sus sentidos estaban puestos en lo que Yahshua le estaba diciendo, Pedro tomó valor y dice la Escritura que salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Algo que a los ojos de los hombres, ¿verdad? Es humanamente imposible. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Bueno, Pedro lo logró. ¿Y sabes por qué lo logró? Porque su mirada y todos sus sentidos estaban puestos en el Señor y no en sus circunstancias. Dice la Escritura que de pronto se escuchó un trueno, la situación y todo, y Pedro se distrajo de su objetivo de ver al Señor, volteó y vio cómo estaba la situación, le dio miedo, porque cuando nosotras volteamos a ver nuestras circunstancias, lo difícil, que parece humanamente imposible, sentimos miedo. Y Pedro sintió miedo y dice la Escritura que se hundió. ¿Qué hizo Yahshua? Fue a su auxilio, como con todas nosotras. Él va, nos levanta. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Recuerdas las palabras de Yahshua a Pedro? Lo reprendió. Lo salvó, ¿verdad? Pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es lo que nos pasa a muchas cuando estamos en un proceso difícil y que si nosotras no estamos firmes en nuestra mirada puesta en el Señor y en escuchar la voz del Señor y nos enfocamos a mirar nuestras circunstancias, nos vamos a hundir. El Señor es fiel y nos va a rescatar, pero ¿sabes qué? Hay una reprimenda. Él te va a decir, mujer de poca fe, ¿por qué estás dudando? Aquí la Sagrada Escritura es clara. Si somos hijas de Dios y nos mantenemos en fe y en intercesión por nuestra familia y matrimonio, debe haber algo muy importante en nosotras y se llama integridad. ¿Qué es la integridad? Que lo que yo siento, lo que pienso, lo que digo, debe ser exactamente lo mismo. Mis palabras deben ser acorde con lo que yo he creído,
que va a suceder en mi esposo por la fe que tengo en la palabra de Dios. Yo no puedo estar orando y declarando que mi esposo es sano y es para el Señor y todo, cuando voy con la vecina y no, pues es que está muy mal y mi esposo hace esto y estoy murmurando constantemente de su pecado. Estoy poniendo mi mirada en las circunstancias y no en el Señor. ¿Qué va a pasar? Que el Señor va a venir y me va a reprender. ¿Por qué? Dudas. ¿Por qué? Porque tu mirada no está puesta en mí, ni en escuchar mi voz, está puesta en la tormenta, en la situación. En el ministerio he leído comentarios de hermanitas que alegan llevar años orando y ayunando por su esposo, pero no han visto ningún resultado. Y aquí te quiero citar un ejemplo, Bella. Voy a leerlo textualmente. El caso de una hermana. Llevo años orando y ayunando, pero no hay cambios en mi esposo. Él es un necio y es un soberbio. Se la pasa bebiendo alcohol y saliendo con otras mujeres. Yo ya estoy cansada de soportar todo esto. ¿Qué podemos discernir? Por medio de estas palabras podemos identificar el porqué de su situación. ¿Qué pasa? Que está operando esta ley divina que estableció el Todopoderoso. Con las palabras, con nuestras palabras se refleja lo que hay en nuestro corazón. En este caso, ¿verdad? Por el mensaje, aún sin conocer a la hermana, podemos discernir que sigue habiendo juicio propio, enojo, amargura, victimización, murmuración del pecado ajeno, soberbia espiritual, en fin. Como creemos, dice la palabra, nos será hecho. Seguimos comiendo del fruto ¿de qué? De nuestras palabras. Otro uso correcto de nuestras palabras, vamos en el punto 2. Otro uso correcto de nuestras palabras es hablar bendición, pero con prudencia. Esto quiere decir que no se trata de no hablar, sino de esperar a hablar en el momento adecuado. Vamos a leer Proverbios 13:3. Y después nos vamos a ver si alguien busca Proverbios 13:3, otra busca Proverbios 15:23, otra Primera de Pedro 3:9. Son varias. Ya tengo Proverbios 13:3. Amén, te escuchamos. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Amén. Proverbios 15:23. Amén, pastora. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Amén. Primera de Pedro 3:9. Yo, pastora. Amén. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid. Pues para esto habéis sido llamados, para que debéis bendición. Amén. Proverbios 17:28 y después nos vamos a Proverbios 10:19. Amén. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Que cierra sus labios es entendido. Amén. Proverbios 10:19. Amén, pastora. Amén. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Salmos, el último, Salmos 39:1, por favor. Yo dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté frente a mí. Amén. Gracias, bellas a todas. Muchas mujeres han expresado que le dicen a su esposo que lo aman y se desviven por tratar de edificarlo. Pero, ¿qué crees? No han entendido los tiempos del Señor. Cuando un esposo se encuentra enojado, cuando podemos discernir que hay rencor en él o claramente se muestra renuente a hablar, debemos esperar a que Dios trabaje en su vida para que esté dispuesto a recibir nuestras palabras.
¿Qué sucede si no hacemos caso a esta advertencia de hablar bendición, pero esperando los tiempos y de manera sabia y prudente? ¿Qué crees que suceda? Todo el efecto contrario, más enojo, más distanciamiento. Encontraremos más dolor y rechazo. Debemos cuidar nuestro corazón más que todas las cosas, dice la Escritura, porque de él mana la vida. Cuando no actuamos con prudencia y sabiduría, estamos propiciando el rechazo de los demás. ¿Por qué? Porque aún no es tiempo para hablar. Rechazo. Y número 3, finalmente, otro uso positivo o correcto de nuestras palabras como hijas de Dios es hablar de manera sabia y no de manera necia. Eclesiastés 10:12, otra Salmos 12:4, otra Proverbios 18:7 y otra Salmos 64:8. Amén, pastora. Amén. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Fíjate nada más que fuerte. Vamos a Salmos 12:4. Dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos, si nuestros labios están a nuestro favor. ¿Quién más se hará nuestro Señor? Fíjate, aquí es algo muy profundo que leemos en Salmos 12:4. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Y a modo de pregunta, dice, ¿quién es el Señor sobre nosotros? O sea, está preguntando, aquí está hablando de algo muy profundo, que aquellos que confían en lo que dice su boca y confían en su propia defensa, les pregunta, ¿quién es el Señor entonces sobre ustedes? ¿Por qué? Porque estamos confiando en defendernos, en lo que sale de nuestra boca, en argumentar. Amén. Amén. El siguiente pasaje, Proverbios 18:7. Amén. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Aquí nos revela la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que nos ata? La boca. Tus propias palabras te atan. ¿Te das cuenta que no es el enemigo? Cuando yo digo no puedo, estoy cansada, ya no quiero, bueno, te estás atando a los dichos de tu boca. Por eso es que la Escritura nos llama a actuar en esa fe. Y si no tengo fuerza, se las pido al Señor. La fe debe ser probada y acrisolada siempre. Dice la palabra que la fe por sí sola es muerta. Debemos dar fruto de que hay fe en nosotras y mucho de ese fruto es a través de lo que nosotras decimos, pronunciamos con nuestra boca. ¿Cuál es el otro? Salmo 64:8. Amén, yo lo tengo, pastora. Gracias, Bella. 64:8. Sus propias lenguas los hacen tropezar. Todos los que ven menean la cabeza. Que es la versión Kadosh. ¡Qué terrible! Fíjate, dice aquí, vuelven su lengua tropezadero contra sí mismos. Todos los que los vean, haz de cuenta, imagínate a alguien que te ve y le hace, que menea la cabeza. Así como que pobre de ti, ¿no? Qué mal estás. ¿Por qué? Porque tú te dices cristiana, porque tú te dices creer en Dios, pero ante las dificultades, ante las afrentas, ante las persecuciones, ante las tribulaciones, profieres cada maldición en tu boca. Declaras cada derrota sobre tu vida, sobre tu matrimonio. Declaras desesperanza, ruina, ¿no? ¿Y de qué te sirve? A ver, aquí, ¿de qué nos sirve estar orando en nuestro cuarto de guerra y declarando la palabra del Señor si apenas salimos de nuestro cuarto de guerra y al enfrentarnos a las circunstancias, a las situaciones,
Dice la ley de Dios que por lo que sale de nuestra boca se conoce lo que hay realmente en nuestro corazón. Es fuerte. ¿Qué sucede si no hacemos caso a esta advertencia de hablar bendición, pero esperando los tiempos y de manera sabia y prudente? Como yo les decía, encontraremos rechazo, ¿no? Cuando tú quieres, ay, sí, Señor, es que ya me convenciste y voy a pedirle perdón a mi esposo y voy a hacer las cosas correctas y ahorita le voy a decir que lo amo porque ya me ha revelado que yo lo amo y estoy arrepentida y estoy así como que en una nube. Y quiero ir a hablarle a mi esposo, pero mi esposo tiene cara así como de tamal, ¿verdad? Y yo sé que no me va a recibir, entonces es tiempo de pedirle al Señor esa prudencia. ¿Para qué? Para guardar mi corazón de no ser rechazada. ¿Qué necesidad tengo, verdad? De estarle pidiendo perdón a alguien ahorita en el tiempo donde él lo único que quiere es tragarme viva. No sé, tal vez a lo mejor no lo hago de manera presencial. Si el Señor me invita a ponerme a cuentas con mi esposo, lo puedo hacer por medio de una carta, no sé. Hay que pedir sabiduría al Señor. No es que nos tengamos que quedar calladas, pero hay que entender que debemos todo lo que nosotros queremos hablar, aunque sea para bendición y edificación, debemos esperar los tiempos y debemos actuar de manera prudente. Es increíble cómo muchas de nosotras, a pesar de tener fe en la promesa de restauración y saber que Dios nos defiende, usamos nuestra boca, ¿qué crees?, para seguir insistiendo día con día en el mismo problema todos los días. Todos los días me encuentro pendiente de si hay algún cambio en mi esposo. Todos los días estoy pensando en ese problema, en lo que me dijo hoy en la mañana, en el momento que descubrí y cómo me sentí con el adulterio. Todos los días, a pesar de decir que oro, que ayuno y que creo en lo que el Señor va a hacer, mi lengua es monotemática. No hay otro tema del que yo no hable que no sea mi esposo. Me la paso pidiendo oración por mi esposo, que ya deje el adulterio, que la otra se vaya lejos, que se acabe mi dolor. Insisto en seguir observando mi problema, pero nunca me alegro en la presencia de Dios. Es increíble. Yo le he compartido a muchas que me hablan al privado, ¿cómo es posible que una hija, una princesa de Dios, la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, se mantenga tirada en el suelo viendo las circunstancias o viendo lo que está haciendo el enemigo en su vida y no deleitándose en que el Señor está aquí a tu lado, que el Señor está aquí contigo, que Él te está preguntando qué quieres, hija, que yo haga por ti? Pero tú estás ocupada, ¿no?, en ver que si mi esposo, que si la otra mujer, que si la amante, que si lo que me dijo, que el insulto. Es increíble, ¿no? La Escritura es clara cuando advierte que debemos deleitarnos en Dios y Él, entonces, concederá las peticiones que hay en nuestro corazón. Esta situación es algo que de inmediato hoy mismo tú puedes empezar a activar en tu vida. Porque el Señor está ahí a tu lado. En lugar de estar viendo el problema, viendo la situación, preocupándote y afanándote y siempre, ¿no?, ser en esta cuestión monotemática de mi esposo y el adulterio y cómo sufro y todo, cuando hoy mismo podrías estar deleitándote en la presencia del Señor. En que el Señor está ahí para ti, para consolarte, para enjugar tus lágrimas, para decirte, mira, no temas, yo te ayudo, para abrazarte, para sanarte. Y muchas, esto maravilloso, no lo valoramos. Nosotras nos quejamos de que nuestro esposo, ay, mi esposo no me valora, estoy aquí a su lado y no me valora. ¿Tú valoras al Señor? ¿Valoras su presencia?
Valoras que Él está ahí a tu lado y que Él te dice, mira, yo estoy aquí para salvarte, para liberarte, para defenderte. Pero lo ignoramos porque estamos viendo y somos ¿qué? Necias. ¿Cuál es la característica de una persona necia? Que es muy insistente en lo mismo, se queda en el problema todo el tiempo, no quiere ver nada. Sí. Una persona necia es aquella que insiste en lo mismo toda su vida. No importa lo que esté pasando, no ve el potencial de crecimiento, no ve lo que Dios está haciendo, lo que Dios le está diciendo, no, ella está necia y permanece en lo mismo y en lo mismo, y hasta que mi esposo cambie yo voy a dejar de sufrir. Dice la Escritura que antes que nosotras pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Debemos pedir sí al Señor, pero sin afán, sin necedad, procurando cada día dejar de hacer, pensar y actuar como actuábamos antes de conocer a Dios. La pasión. ¿No? Yo estoy de acuerdo que las personas que no tienen a Dios, pues sí, no les queda de otra que mantenerse. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor, no ven que el Señor está ahí. Pero si tú crees en el Señor, ¿por qué? El Señor lo único que quiere, ¿sabes qué? Voltea por un minuto a verme a mí. Haré resplandecer mi rostro sobre ti. No tienes necesidad de estar fijándote y preocupándote y mortificándote en el problema, porque eso está en mi control. Si tú me ves a mí, como lo vimos en el caso de Pedro, vas a hacer algo imposible ante los ojos de los hombres. Pedro caminó sobre el agua. Tú puedes permanecer firme, feliz, aún a pesar de tu situación. La gente, cuando te vea, se va a sorprender y va a decir, ¿cómo estás tan feliz? ¿Cómo? No lo entiendo. Ya te vi, Laurita. Es la paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Yo sí, pastora. Bueno, yo ahorita he discernido, he logrado discernir, entonces todo es en el corazón, ¿no? Todo nosotros debemos de pedir realmente por nuestro corazón, nuestro propio corazón, pastora. Amén. Que nuestro corazón sea sanado, restaurado, que sea transformado. Así es. Como que eso es lo central para que de ahí se derive toda la bendición y la añadidura. Claro. De Elohim. Dice la palabra de Dios, lo leímos hace un rato, que por la abundancia de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces no nos podemos pelear con la lengua, ¿no? Y ponerte aquí una mordaza y cállate y córtatela. No. Debemos ponerle freno, pero para ponerle freno, inequívocamente y necesariamente, tenemos que permitir, o sea, en humildad, abrir nuestro corazón al Señor. Y permitir que Él, porque hablamos muchas, ¿verdad?, de la dureza. Mi esposo es duro de corazón, pero ¿qué tal hay dureza en nosotras? Muchas no tratamos con la dureza que hay en nosotras y estamos pidiendo por la dureza del corazón de los demás. Salmo 71:8, por último, ya para concluir. Amén, pastora. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Amén. Otra versioncita, la NBI. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. La gratitud, hermana, es una llave. ¿Tú sabes que es una llave en el mundo espiritual? Cuando agradecemos, estamos abriendo la puerta a nuestras bendiciones. Pero cuando nos quejamos y usamos nuestras palabras únicamente para hablar de nuestros problemas, de la situación, lo único que estamos demostrando
es nuestra necedad. ¿Por qué? Porque nosotras decimos creer en Dios, decimos tener fe en sus promesas, pero si tu boca sigue hablando de que tu esposo está con otra, de que tu situación, de que cómo sufres y todo, lo único que estás demostrando a Dios y a los hombres, a la gente que te rodea, es la necedad. ¿Y quién es una persona necia, como decíamos? Te voy a leer la definición. Es aquella persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esta es la definición del diccionario. Qué feo, ¿no? Pues qué lamentable que hoy el Eterno nos esté revelando que a veces, cuando nos mantenemos haciendo lo mismo, hablando lo mismo, de cuando no éramos cristianas, la Escritura nos llama necias. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que esta palabra, todos estos versículos que hemos leído y que creemos que son palabra del Señor, que creemos que su palabra es como espada de dos filos que penetre en esta hora hasta el tuétano de nuestros huesos, que nos quebrante, que nos redarguya. Que en esta hora, Padre, tu bendita palabra haga reme nuestros corazones. Y te pedimos perdón, Señor, por haber actuado en necedad, en incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, porque con nuestras palabras, sin quererlo, nos hemos atado a nosotras mismas. Te pedimos perdón porque hemos declarado derrota, frustración, dolor, amargura, aún a pesar de estar orando por la restauración de nuestro hogar. Te pedimos perdón, Padre amado, por cada palabra ociosa y vana, llena de incredulidad, de maldad, de justicia propia, de deseos de venganza, de maldición, que haya salido de nuestra boca y que nos haya mantenido a nosotras atadas y a otras personas en el mundo espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu ley, por revelarnos, Señor, que a partir de hoy tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que sale de nuestra boca, que nosotras tenemos que ser personas íntegras en ti, que todo lo que nosotros oramos, pensamos, actuamos, tiene que ser acorde. Debemos actuar en esa integridad para que tú nos respaldes, porque dice la palabra que el tibio será vomitado de tu boca. Gracias, Señor, porque con esta palabra nos haces reflexionar y entender que debemos poner freno a nuestra boca y que no lo haremos nosotras porque ningún ser humano puede domar su lengua, pero en Cristo todo lo podemos. Y hoy creemos que es tu Santo Espíritu quien gobierna nuestro ser y que a través de tu Espíritu podemos tener el control. A través de tu Espíritu podemos tener ese dominio propio para dominarnos. Te pedimos que sigas limpiando y lavando nuestro corazón, que sigas quitando toda dureza que haya en él para poder obedecer tus preceptos, guardarlos y ponerlos por obra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y se cumple, y aunque no lo habíamos entendido, aunque nos manteníamos orando, ayunando y clamando, no habíamos entendido de esta ley, no habíamos entendido que tú eres fiel a tu ley, no a nosotras, y que tú eres un Dios justo y soberano, que estableciste leyes espirituales y que eres tú principalmente quien las va a hacer cumplir. Gracias te doy por esta maravillosa oportunidad de conocer esta ley que se encuentra en el miembro más pequeño de mi ser, que es mi lengua, y te pido que me ayudes
y que me des de tu Santo Espíritu y que permitas que cada día mengüe a mí misma para que tu Espíritu gobierne mi ser y mi lengua. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, bellas, no sé si hay alguna duda. Ya acabamos con la plática. ¿Cómo se sienten? Pastora, sí, yo tenía una duda en la parte cuando usted estaba predicando. Hablaba de la parte de ganar sin palabras, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no hablemos o hablemos con prudencia. Claro, no quiere decir que no hablemos. O sea, ganado sin una sola palabra. Cuando tú tratas de ganar a una persona, ¿qué haces? Le compartes el evangelio, ¿no? Le hablas de las promesas, del poder de Dios para que se convierta. En el caso de nuestro esposo, por la ley espiritual que existe, de que Él es nuestra cabeza y no nosotras no tenemos autoridad sobre nuestro esposo. ¿Qué pasa? Que una esposa no es por sus palabras, por lo que evangelice a su esposo y que le diga, mira, Dios te ama y Dios quiere. No, eso podemos tener influencia en otras personas, no en nuestro esposo. La Escritura dice que en el caso del matrimonio con nuestro esposo, el esposo va a ser atraído, si no es creyente, va a ser atraído al Señor por medio de nuestro testimonio. Actitud. ¿Por qué? Porque si el esposo ve que tú asistes a la iglesia, ve que lees la Biblia, obviamente hay un cambio y hay una transformación. Y eso va a permitir que él, ¿no? Que no conoce, porque él es la persona más allegada y más cercana a ti, él inmediatamente percibe ese cambio. ¿No? No ocurre así cuando hacemos las cosas de manera religiosa. Podemos asistir a la iglesia, leer la palabra, pero pues si no hay esa transformación, el primero también que se va a dar cuenta es nuestro esposo. Y por nuestro testimonio podemos ser de bendición o de maldición. A veces ni siquiera tendríamos que, tristemente, y lo digo con todo respeto, a veces ni siquiera tendríamos que decir que somos cristianas si nuestro testimonio no es el adecuado, ¿no? Porque hemos visto casos de esposos, a mí me pasaba, ¿no? Que me decía mi esposo, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia si tú eres peor? Entonces, más nos valiera, ¿verdad? Dice la Escritura, atarnos una rueda de molino al cuello y tirarnos al mar. ¿Qué pasa? Que cuando tú te comprometes con el Señor, bueno, lo das todo. Todo, 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 todo. No puedes decir, a ver, esto sí, Señor, esto no. No, es todo. Apostarlo todo. Permitir que el Señor se manifieste en ti, y cuando el Señor, ¿verdad?, entre su Santo Espíritu en ti, se manifieste, tú puedes reflejar amor, gozo, paz, paciencia, y el esposo diga, ¡wow! La palabra de Dios, o sea, Dios existe porque lo veo en mi esposa. Porque mi esposa es otra. Amén.